La tensión en Jalisco ha alcanzado niveles extremos y las señales de que el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, está elevando la apuesta contra las autoridades no se pueden ignorar. En medio de este ambiente de incertidumbre, una nueva amenaza ha sacudido los cimientos de la seguridad en el país, una advertencia directa y sin tapujos dirigida al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. No se trata de un rumor de redes sociales ni de un comentario casual, esto es serio, y la guerra abierta entre las fuerzas del orden y el CJNG ya no tiene vuelta atrás. En las últimas semanas, las calles de Jalisco han sido testigo de operativos masivos, cateos, decomisos de armas de alto calibre y una creciente ola de violencia que parece no tener freno. Helicópteros sobrevuelan las zonas más calientes del estado, y las patrullas se adentran en territorios que antes solo existían en los mapas del crimen organizado. Todo esto tiene un solo objetivo, hacer tambalear al grupo criminal más poderoso del país, el CJNG. Sin embargo, como era de esperar, esta ofensiva no ha pasado desapercibida, y su respuesta no se ha hecho esperar. Las voces dentro de las fuerzas de seguridad apuntan a un mensaje claro enviado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, dirigido específicamente a Harfuch. Según las versiones que circulan, no se trata de una simple advertencia o intento de desestabilizarlo políticamente. No. Este es un llamado a la eliminación, una amenaza directa que asegura que el secretario de Seguridad se mantenga alejado o, de lo contrario, será borrado del mapa, físicamente. Lo que muchos no saben es que esta guerra comenzó mucho antes de las últimas acciones del gobierno. Cuando Harfuch comenzó a pisar terreno firme en los dominios del CJNG, la situación se volvió insostenible. Las operaciones que antes se realizaban con cautela pasaron a ser cada vez más audaces, hasta el punto de que las zonas controladas por el cártel, como las tierras en el sur del estado, comenzaron a ser invadidas. Este incremento de la presencia militar y policial despertó una reacción violenta que no tardó en llegar, y como resultado, una lona apareció en un terreno clave en Jalisco, lanzando una advertencia sin necesidad de palabras. Para quienes conocen la historia reciente del CJNG, la captura de El Meño es un recordatorio de que esta guerra no ha sido una sorpresa. Su arresto fue solo una chispa que encendió un fuego mucho más grande. El Meño no solo era un capo más, era uno de los hombres más cercanos al Mencho, casi como parte de su familia. Por lo tanto, su captura no solo fue una afrenta, sino una declaración de guerra. El CJNG no olvida, y cuando se toca a los suyos, la represalia es inmediata. En este punto, la situación se complica aún más cuando el caso del rancho encontrado por las madres buscadoras comienza a tomar relevancia. Un lugar lleno de secretos enterrados, tanto físicos como simbólicos, que muestran cómo las raíces de este conflicto han estado presentes durante años. El rancho no era un simple refugio, era un centro estratégico, un punto de control donde el CJNG almacenaba no solo recursos, sino también información vital sobre su red de operaciones. Veremos esto más adelante, pero lo importante aquí es que la captura del Meño y el hallazgo de este rancho no son eventos aislados. Son parte de una estrategia mayor, de un conflicto que ha ido escalando desde hace tiempo. Esta guerra no se está librando solo en las calles, sino también en los pasillos del poder. La desaparición de personas, los enfrentamientos y las incursiones militares son solo la punta del iceberg. Y a medida que las autoridades se adentran en zonas cada vez más sensibles, la respuesta del CJNG se vuelve más feroz y peligrosa. En resumen, lo que está sucediendo en Jalisco no es solo una serie de enfrentamientos. Es la continuación de una historia que, con cada capítulo, se vuelve más compleja y más peligrosa. La amenaza al secretario de Seguridad, las operaciones militares y la constante tensión entre las fuerzas del orden y el cártel, todo está ligado. Y aunque algunos aún traten de minimizarlo, la realidad es que este conflicto está lejos de resolverse. Esto no es todo, lo peor aún está por venir. Como si no fuera suficiente con los operativos y las amenazas abiertas, las reacciones siguen intensificándose. La situación parece estar al borde del colapso, y las acciones del gobierno en Jalisco no están haciendo más que sumar combustible a un fuego que ya es difícil de controlar. La última amenaza del CJNG no es solo un mensaje contra un funcionario, sino una clara advertencia para todos aquellos que se atrevan a desafiar su poder. Harfuch, que hasta ahora había sido visto como un firme defensor de la ley, se encuentra en una encrucijada peligrosa.
Después del intento fallido de asesinato en su contra hace unos años, cuando un grupo de sicarios le disparó a sangre fría, la situación no ha hecho más que empeorar. En ese entonces, la operación que se llevó a cabo en plena Ciudad de México fue casi una copia de un ataque militar, una muestra de la capacidad de coordinación del CJNG. En total, fueron 414 disparos en su contra, una cifra escalofriante. Afortunadamente para él, sobrevivió, pero no sin pagar un precio alto, la vida de 2 de sus escoltas y una mujer inocente, víctima del fuego cruzado. Este episodio dejó claro un mensaje: el CJNG tiene los medios y la voluntad de ejecutar sus amenazas. Y aunque las autoridades capturaron a los responsables del ataque, como el Vaca, el verdadero cerebro detrás de la operación sigue en las sombras. Se sabe que el Vaca fue solo una pieza en un tablero mucho más grande, y el CJNG no olvida. Las cabezas del cártel siguen activas, moviendo hilos y esperando el momento adecuado para dar su siguiente golpe. Es aquí donde las cosas se complican aún más. Las operaciones no solo han afectado al CJNG a nivel de sus miembros más visibles, sino que han tocado su infraestructura más profunda. Las incursiones del gobierno en zonas estratégicas, como el rancho encontrado por las madres buscadoras, han desvelado una red de operaciones que el cártel había mantenido cuidadosamente oculta. Este rancho no era solo un escondite, era una base de operaciones, un centro de control, donde se almacenaban armas, recursos y secretos. El cártel tiene un vasto territorio que proteger, y el hecho de que las autoridades estén comenzando a hurgar en sus puntos más sensibles es una provocación que no piensan dejar pasar. Lo más impactante es lo que vino después. La amenaza directa contra Arfuch fue más que una simple advertencia. Fue un ultimátum sin lugar a dudas. A través de canales que no dejan lugar a ambigüedades, el mensaje fue claro: si Arfuch no cesa sus operaciones, el CJNG tomará cartas en el asunto de una forma mucho más drástica. Ya no hay margen para negociaciones. Es una cuestión de vida o muerte, y esta vez, el cártel no está dispuesto a jugar al escondite. La respuesta de Arfuch, sin embargo, ha sido fría. El secretario de Seguridad no ha mostrado signos de ceder, y su comportamiento sigue siendo el mismo: más operativos, más presencia de fuerzas de seguridad en zonas claves, y una postura pública que sigue firme. Pero los rumores apuntan a que, detrás de las cámaras y en privado, la presión está comenzando a acumularse. Los funcionarios cercanos a él sugieren que está tomando precauciones adicionales, que está ajustando su agenda, y que cada movimiento que hace es calculado para evitar ser una víctima más en esta guerra. El gobierno está caminando sobre una cuerda floja. Hay quienes piden redoblar los operativos, ampliar la ofensiva, y hacer todo lo posible por detener al CJNG antes de que sea demasiado tarde. Pero no todos están de acuerdo. Algunos funcionarios temen que una acción más agresiva podría detonar una reacción aún más violenta, que incluso podría extenderse más allá de Jalisco. Si las fuerzas del cártel se ven acorraladas, podrían responder con ataques aún más letales y en áreas más alejadas de su zona de control, arrastrando a más partes del país en el conflicto. Es aquí donde la política entra en juego. Si Arfuch se mantiene en su puesto, podría convertirse en una figura más prominente dentro del gobierno, alguien con peso político que podría influir en la toma de decisiones a nivel nacional. Y para el CJNG, este es un escenario que debe evitar a toda costa. Porque si Arfuch asciende, podría llegar a tener el poder de implementar políticas de seguridad más estrictas a nivel nacional, lo que pondría en jaque al cártel. Por eso, su eliminación es vista no solo como una cuestión de seguridad, sino como una jugada política crucial. Y esto no es solo una cuestión de sobrevivencia para Arfuch, sino también de equilibrio de poder dentro del gobierno. La incertidumbre es palpable. Nadie sabe con certeza qué pasos tomará el gobierno en los próximos días. Pero una cosa es segura: lo que parecía un conflicto local se ha convertido en una guerra abierta, una batalla por el control de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Y mientras tanto, las calles de Jalisco siguen siendo un campo de batalla, con el futuro de todos los involucrados en la balanza. Mientras tanto, el gobierno sigue manteniendo su silencio, esperando quizás el momento adecuado para lanzar su próximo movimiento. Y la sociedad, que se ve atrapada en medio de esta lucha, comienza a preguntarse: ¿qué viene después? ¿Se desatará una nueva ola de violencia que arrasará con todo a su paso, o será el gobierno quien logre ganar terreno? Por ahora,
Lo único seguro es que el conflicto entre el CJNG y las autoridades no ha hecho más que comenzar. Y aquí es donde nos quedamos por ahora. El próximo capítulo de esta historia está a la vuelta de la esquina y el desenlace sigue siendo incierto. Pero lo que es indiscutible es que este conflicto ha dejado de ser solo una batalla por el control del territorio, ahora es una cuestión de supervivencia, poder y estrategia, con vidas en juego. Y como siempre, el que quede de pie al final, será el que marque el rumbo de lo que sigue.